marcha esta operación que también se le conoce como la devolución de impuestos, porque varios se ven beneficiados. Este trámite que se hace de manera anual y que es fundamental para que los contribuyentes, personas como empresas, declaren sus rentas, sus ingresos anuales finalmente, y así algunos incluso obtengan algunos beneficios derivados de sus ingresos, sus créditos, como también a algunos les va a tener que tocar pagar debido a ingresos extra o alguna otra situación. Y ojo, es muy importante hacerlo de manera ordenada para que también el Servicio de Impuestos Internos, que es el ente que recopila la información, lo tenga todo y así se hagan los cálculos. Ojo, y también muy importante, el Servicio de Impuestos Internos no cobra, es la tesorería, pero mandata al Servicio de Impuestos Internos para que haga este trámite. Tienen que declarar si estas personas con ciertas rentas. ¿Qué pasa si lo hace un tercero? ¿Se puede o no se puede hacer así? Ya comenzó, por ejemplo, el envío de los documentos de las empresas, sobre todo ahora en el mes de marzo, y en abril empieza la declaración de las personas. Recuerde que siempre se dan periodos. Si usted declara de tal fecha a tal fecha, va a poder recibir su dinero de devolución antes justamente, y así se pueda anticipar a este proceso. Nos vamos a conectar a esta hora con Rodrigo Palma, economista, director ejecutivo de RPPM Consultores y también docente de la UTEM, para que nos entregue toda la información acerca de esta operación renta y los detalles que hay que saber. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. A ver, Rodrigo, comenzó ya esta operación renta. Lo primero, ¿de qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es importante para el país? Y porque también el Servicio de Impuestos Internos así declara su importancia todos los años. Claro, este es un proceso que parte en marzo, donde las empresas empiezan a informar al impuesto interno cuáles son los pagos que han realizado las diferentes personas, las diferentes fuentes de ingresos. Entonces, de esa manera, el impuesto interno va recopilando esa información de cada una de las personas y va a poder cobrar efectivamente los impuestos correspondientes. Por eso es tan relevante, porque esta información es la que da pie para que el Servicio de Impuestos Internos pueda realizar los cobros de los impuestos a cada uno de los contribuyentes del país. Perfecto. Ahora, usted lo decía, las empresas entregan esa información de los distintos ingresos, remuneraciones. Tienen que hacerlo todas las empresas, y lo otro, también, por ejemplo, bancos por fondos mutuos, inversiones, ¿eso también se tiene que informar en este periodo? Sí, efectivamente. Las distintas organizaciones, las distintas empresas, bancos y todas las empresas en general tienen ciertas obligaciones. Se llaman declaraciones juradas, donde estas empresas informan al impuesto interno cuáles son las retenciones que han desarrollado, cuáles son las ganancias que le han entregado. Entonces, le informamos, la empresa le informa al Servicio de Impuestos Internos, tal RUT tuvo tales y tales ingresos en tales periodos, tuvo tales y tales movimientos de dinero. Entonces, de esa manera, Impuestos Internos sabe que el RUT X tuvo tales ingresos por sueldos, por ejemplo, tuvo tales ingresos por honorarios, tuvo tales ingresos por venta de propiedades. Entonces, de esa manera, el Servicio de Impuestos Internos recopila esa información y a partir del 1 de abril nos entrega a nosotros, los contribuyentes, personas naturales, nos dice: perfecto, usted tuvo tales y tales ingresos, por tanto tiene que pagar tanta cantidad de impuestos. Perfecto. Hablaba justamente de esos ingresos que finalmente no solo son los sueldos, sino que también arriendos, venta de, por ejemplo, inmuebles, otro ingreso. Estoy pensando, por ejemplo, en los emprendedores, e incluso ni siquiera emprendedores. Una persona que dijo: ¿sabe que tengo mucha ropa? Tengo zapatos usados, los voy a vender, no los estoy ocupando. ¿Esos también se tienen que declarar o se deberían declarar finalmente en este periodo, o va a haber un periodo posterior también? No, ese tipo de negocios, digamos, porque son negocios temporales, ¿no? Entonces no hay una iniciación de actividad. En este caso, los que tienen la obligación de declarar son aquellas empresas o aquellas personas que desarrollan una actividad comercial de forma constante. O sea, en este caso, tal como mencionabas tú, una persona que, por ejemplo, no sé, vendió una bicicleta o vendió su vehículo, bueno, dependiendo del vehículo tiene algunas modificaciones, pero en general, ventas de elementos pequeños no requieren de esta declaración. Perfecto. Y vamos justamente con ese punto a los influencers, que hace 1 o 2 años hicieron mucho ruido el tema de los ingresos por campañas, por marcas finalmente, que recibían un pago, tal vez hacían una boleta, porque algunos tal vez no recibían boleta o sea, no hacían la boleta. Finalmente esa boleta pasa por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué pasó finalmente que se levantó la alerta acerca de esos ingresos en cuanto a estos influencers o personas que trabajaban con las marcas?
Fundamentalmente tiene que ver con que el Servicio de Impuestos Internos está buscando ampliar la base tributaria y está revisando distintas actividades que no están cumpliendo con la normativa finalmente. La normativa dice que toda acción comercial que sea constante a través del tiempo debe pagar un tributo, debe pagar el IVA y además la persona que percibe esos ingresos tendrá que pagar el impuesto a la renta respectivo. Pues en este caso particular se estaba movilizando mucho dinero, normalmente en formas de canje o inclusive en formas de pago, los cuales no se estaban facturando, por tanto no se estaba pagando el IVA si es que estaba sujeto al pago de IVA, que hoy día son la mayoría de las operaciones sujetas a IVA, y además evidentemente esos ingresos no estaban tributando por el impuesto a la renta respectivo. Por tanto, a partir de eso es que se establece una normativa específica para este tipo de trabajo finalmente que está moviendo una importante cantidad de dinero. Y tiene que ver precisamente con este desarrollo tecnológico y con cómo las actividades económicas, ¿verdad?, se han ido poniendo al día con la tecnología y a su vez el Servicio de Impuestos Internos tiene que también acoplarse a esto y desarrollar nueva normativa al respecto. Perfecto. Dentro de los requisitos, para quienes tengan que hacer esa declaración de impuestos, quienes recibieron un ingreso anual superior a los 10.900.000 pesos, a menos que este venga de un único empleador. También quienes tuvieron dos o más empleadores o pagadores durante todo el año, así como trabajadores a honorarios que quieran, además, optar a una cobertura previsional parcial. Quiero irme por el punto de los ingresos. Si yo tengo un trabajo en una empresa, recibí 20, 25 millones de manera anual, finalmente. ¿Podría también realizar la declaración de impuestos en abril, justamente cuando se abre este proceso? ¿O en realidad no es necesario? ¿O por las altas sumas también habría que pagar un impuesto extra? Va a depender, eso depende de varias características. Por ejemplo, si tuviste un ingreso, voy a inventar, una persona que tuvo ingresos de 40 millones de pesos, por ejemplo. Pero esos 40 millones de pesos fueron mensualmente, tuvo ingresos de 1 millón, 1,5 millones de pesos y un mes en particular recibió un bono importante. Recibió un bono de 20 millones de pesos. Esa persona debiese hacer la aclaración. ¿Por qué? Porque cuando paga el impuesto por ese mes que recibe los 20 millones de pesos, paga un impuesto global complementario que se ubica a una tasa bastante alta. Entonces, por el contrario, si saca el promedio, la tasa promedio va a ser más baja. Por tanto, esa persona debiese realizarlo porque debiese recibir una devolución. En este caso hay bastante casuística, ¿no? Pero si uno tuviese un ingreso promedio, todos los meses, por ejemplo, gana 2 millones de pesos, 8 millones de pesos, perfecto. Tiene este ingreso promedio mensual, no tiene justificación hacer la declaración de renta porque el monto que va a pagar es exactamente el mismo monto que fue pagando mensualmente. Perfecto. Y lo otro, porque también es muy importante, entrega toda la información a la empresa, una empresa a la que le hice una boleta. Yo hago mi declaración, todo normal. Años después, inclusive, pueden aparecer errores y la tesorería podría venir a cobrarme por correcciones que se tuvieran que hacer. Sí, por eso que es tan importante que finalmente hay que entender que cuando yo hago la declaración de renta, hago yo la declaración de renta de mi persona en particular. El Servicio de Impuestos Internos me pone a disposición la información que él tiene, que es lo que le entregó la empresa. Pero supongamos que la empresa X declaró que me había pagado 1 millón de pesos por error y efectivamente me habían pagado 10 millones de pesos. Yo tengo conocimiento que hay un error ahí. Por tanto, efectivamente, el Servicio de Impuestos Internos podría venir después a modificar esa información y decir, oiga, usted tenía que pagar 10 millones de pesos y no uno. Yo no podría utilizar como justificación, pero es que usted me dijo que era 1 millón de pesos, porque uno tiene claridad de cuáles son sus ingresos. Por eso es que es importante que esta propuesta que entrega el Servicio de Impuestos Internos, que insisto, es en base a la información que entregan las empresas, hay que revisarla, hay que chequear que esa información esté correcta para evitarse problemas posteriores. Perfecto. Lo otro también, muy rápido, fondos mutuos, inversiones. Si yo saqué una parte de ese dinero, una ganancia finalmente que se obtuvo, o retiré todo, también debería pagar. O tal vez también debería declarar. Así es. Y en ese sentido, las instituciones financieras tienen la obligación también de declarar, por tanto, normalmente esa información va a estar disponible a partir del mes de abril para hacer la declaración. En general, la información con la que contamos, yo diría que el 95% de las personas tenemos la información correcta, pero siempre es importante hacer el check de que lo que me pagaron sea exactamente lo mismo que está declarando la empresa
con el objeto de no tener problemas posteriores. Súper, para que también la gente lo tenga claro, este proceso que ya inició, se están informando justamente de estas sumas de dinero de las personas, de los contribuyentes, y ya en el mes de abril, tal vez un poquito antes, deberíamos empezar con este proceso finalmente donde muchos podrían tener una devolución. Ojo, podría haber retenciones también por algunas deudas con el Estado, así que atención a esa información para que se vaya ordenando. Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM Consultores, también economista de la Universidad de Barcelona y docente de la UTEM. Muchas gracias por este contacto con Chilevisión Noticias. Muchas gracias a ti, Pablo. Buenas tardes. Que esté muy bien, cuídese. Chao, chao. Para que